Todo tuyo. Buenas noches, amados hermanos, líderes, pastores, apóstoles, profetas, maestros. Que el Dios de paz les bendiga. Te saludamos desde Vistalba, Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, Argentina. ¿Sí? Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes. Y le vamos a pedir ahí al profesor Daniel Vasconcel que haga la oración de inicio para la clase de hoy. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque podemos participar de una clase más donde nuestro corazón queremos aquietarlo y estar con todos nuestros sentidos abiertos, Señor, para recibir de tu palabra fresca, para que se alinee nuestro corazón con tu reino, Dios. Padre, que todo lo que aprendamos en este momento podamos aplicarlo y que dé fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Bendecía a los maestros, a los instructores, a todo el equipo, Señor, el que está también con la tecnología, manejando para que todo esto salga bien y perfecto, Señor, para que también otros puedan recibir de tu gracia, Dios. Te damos gracias porque tu Espíritu en cada clase nos habla, nos desafía y nos muestra, Señor, cómo debemos conducirnos en esta vida, Señor, para poder salvar a otros y llevarlos a tu reino, rescatarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Te damos gracias, Señor, bendice a cada uno de los alumnos que vamos a estar en esta clase. Padre, bendice y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control y el dominio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, amado pastor Daniel Vasconcel. El Dios de paz te bendiga. Gracias por tu vida, por el ministerio. Te abrazamos desde acá, desde Mendoza. Bueno, damos gracias al Señor. Excelente por la asistencia de cada clase. Gracias, porque después de la clase nadie me llamó. Después de la clase de ayer nadie me llamó, así que creo que venimos excelente, excelente. Realmente creo que ustedes tienen chaleco no de 11 balas, sino que tienen chaleco de 12 balas, ¿sí? Tienen el cuero duro ustedes, así que eso me interesa bastante, ¿sí? Bueno, que el Señor nos bendiga. Bien, quinta clase, por Dios. Quinta clase, Dios mío, estamos casi ya ahí llegando para después ir de bajada, ¿viste? Porque primero vamos de subida y cuesta la subida, cuesta, pero ya estamos ahí casi haciendo cumbre, así que en cualquier momento vamos de bajada, ¿sí? Bien, tuvimos en las primeras clases, como venimos repasando, historia de la capellanía con una pequeña síntesis de la vida de Martín de Tours. Después, reconocer a José como el primer capellán de la Biblia, como el primer capellán que nos identifica a nosotros por su carácter, por su endereza, por la visión que tuvo, por el talento de Dios y por tantas cosas que pasaron en la vida de José, uno de los patriarcas de las tribus de Israel. Después, bueno, tuvimos la bendición de poder compartir lo que fue el concepto de la capellanía, cómo debe pensar, actuar, mirar, qué idea debe quedar en la mente, en nuestro corazón, de capellanía, ¿sí? En nuestro ser, para saber hablar con propiedad a la hora de poder dejar una idea. ¿eh? Nos agarran los testigos de Jehová y nos dejan una idea, pero bien definida de quién es Jehová para ellos. Bueno, nosotros también tenemos que dejarles una idea a ellos de quiénes somos nosotros los capellanes de esta nueva generación. ¿sí? Así de sencillo. Después, en el día de ayer, vimos lo que es el perfil que estamos buscando de capellán. Debe ser un hombre que verdaderamente sea ese puente el cual entiende las diferencias entre un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, entiende la mirada de aquellos que dicen somos pecadores y no alcanzamos o nunca vamos a llegar a conocer a Cristo, y entiende que esos son los discípulos al cual Cristo ama de una forma sobrenatural. Entendemos también que ese perfil del capellán va acompañado con otras cosas más también, que es un capellán que no tiene techo y que es
ese capellán que verdaderamente mira a través del cuerpo de Cristo y es parte del cuerpo de Cristo y es capellán del cuerpo de Cristo. Bien, en las clases que tenemos hoy y mañana nos vamos a referir a todo lo que son leyes, tratados internacionales, convenios, leyes, todo lo que Constitución, todo lo que conlleva a lo que está a favor del cuerpo de Cristo, capellanías creadas por ley, y qué es lo que hay hoy en la Argentina en la actualidad a la cual nosotros debemos saber para poder hablar con propiedad. Yo digo, bueno, pero es que la libertad de culto está. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde me respaldo? ¿Cuáles son los tratados internacionales, los convenios internacionales que Argentina firmó en el año 94 cuando reformó su Constitución Nacional de fondo? Fue la última vez que hizo esa reforma y firmó todos estos tratados con jerarquía de Constitución Nacional. Bueno, esta noche vamos a ver esos tratados con alcance, ¿no es cierto?, no solamente internacional, sino de aplicación en todo el territorio de nuestro país. Que el Señor nos bendiga. Vamos a... escriban todo, por favor, porque después me dicen, usted no dijo que tenía que escribir. Bueno, escriban todo, ¿sí? Escriban todo porque después me reclaman y bueno, así que espero que estén anotando. Vamos a apurarnos porque enseguida juega la selección. Vamos a hacer como... Hay algunos que hacen... Hay algunos que me están apurando, ¿eh? Guarda. Va. Ahí Guillermo está moviendo la manito. Y vamos a hacer como... Hay unos que están moviendo la lapicera también. Vamos a hacer como el pastor de nuestra institución, el pastor Sain, Rubén Sain, que ya está en las manos del Señor, en los brazos del Señor. Una vez estábamos en una vigilia y a las 4 de la mañana ahí en Tres Arroyos, Buenos Aires, dijo, paremos todo acá porque enseguida pelea Látigo Colli. Sin palabras, así que metámosle porque enseguida juega la selección, ¿sí? Bien, la clase de hoy se trata de todo esto y vamos a empezar. Capellanías creadas por ley, y cuáles son las leyes que están a favor del cuerpo de Cristo, en la cual no podemos desconocer en la segunda década del siglo XXI. No podemos desconocer esto. En el siglo XX fue un boom. Mucha gente hablando de muchas de estas cosas, pero desde esa época hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. ¿Sí? Nada. ¿Sí? Pero esto es lo que hay y esta es la realidad que te queremos mostrar. La Declaración de los Derechos Universal Humano, Declaración Americana de los Derechos Humanos del Hombre, dice en el artículo número 3, dice que tenemos el derecho de libertad religiosa y de culto. Toda persona tiene el derecho a profesar libremente una creencia, profesarla religiosa, mantenerla y practicarla en público o en privado. Recuerden que estos tratados y estos convenios internacionales en Argentina se aplican con jerarquía de Constitución Nacional y se aplican en todo el territorio nacional. Uy, ya me parezco a los políticos de CCN, de CN5, por Dios, de 678. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Toda persona en el territorio de Argentina, tanto vos, ¿sí?, como los que van a escuchar este video, esta conferencia, esto te ampara. ¿Sí? Vos tenés este amparo, este derecho constitucional, que es un convenio, un tratado internacional que se aplica en Argentina. ¿Sí? Se aplica este derecho.
Estamos hablando de la libertad de conciencia y de religión. Libertad de conciencia y de religión. El Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros lo debemos escuchar, porque seguramente ustedes lo deben escuchar, y yo también, porque solamente los presos lo usan, pero los demás no lo usan. Dice en el artículo número 12, sobre la libertad de conciencia y de religión, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión, ¿sí? Conservar su religión o sus creencias, o cambiar de religión o de sus creencias, así como de la libertad de profesarla, divulgar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en lo público como en lo privado. Por eso nosotros, los protestantes, los evangélicos, salimos en uno o salimos en caravana a hacer, y no solamente nosotros, muchísimas religiones lo hacen. Lo hacen individualmente, lo hacen, ¿no es cierto?, en grupo, ¿sí? Lo hacen en caravana, ¿sí? Es importante esto, ¿por qué? Porque podemos conservar o cambiar. Podemos cambiarlo, tenemos la libertad de cambiar. ¿Sí? Hoy estoy acá, mañana allá, cambié, sí, totalmente, no me sentí cómodo, me fui, punto. ¿Sí? Tengo esa libertad. Anda a hacerlo en Corea del Norte, olvídate. Anda a hacerlo en Cuba, olvídate. ¿Eh? Anda a hacerlo en Nicaragua, olvídate. ¿Sí? ¿Mm? Anda a hacerlo a donde hay comunismo. ¿Sí? Anda a hacerlo. ¿Sí? Anda a hacerlo ahí, ¿sí? En China, en Japón, anda a hacerlo. Pero debemos dar gracias al Señor por esta libertad que tenemos, ¿sí? Y por esto que nos defiende. ¿Qué te defiende? Esto te defiende. Esto te defiende, ¿sí? No, porque nosotros tenemos la libertad, bueno, mencionámela acá. Esto dice acá que a mí me defiende, de profesar libremente mi conciencia de religión, de libertad, de profesarla individualmente, grupalmente, de compartirlo con otros, interactuar con otros y poder hacerlo en lo privado, en nuestros templos o en espacios públicos, donde verdaderamente podemos hacerlo con libertad. Obviamente, ocupando un espacio y ocupando el periodo que nos dan de ese espacio. No nos vamos a quedar una semana y media. No, ustedes nos prestaron, así que de acá no nos... Claro, o sea, hay que usar la razón. Y sí, o sea, una vuelta a algunos les prestaron, me acuerdo de uno que le habían prestado sillas, banco y esto que el otro, y el agente de la intendencia se olvidó por una semana de ir a buscarlo y ya se adonó. Dice, no, ya el señor me lo dio, es mío. Tablero, banco, silla, ya está, esto se quedó acá y acá no se movió. Y no se lo sacaron, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios, de esa gente no tenemos acá. En el artículo número 2 del Pacto de San José de Costa Rica, que el Pacto de San José de Costa Rica es muy interesante leerlo, leerlo. ¿Qué es lo que dice? No solamente estamos hablando de la libertad de religiosa, sino también de la conciencia y de muchas cosas más que tiene el Pacto de San José de Costa Rica. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o cambiar de religión o su creencia. Por eso nosotros no podemos permitir que las ideologías que hoy están gobernando este país discriminen o menoscaben nuestra creencia. Yo no voy contra todo, yo no me voy a poner a discutir de ciertas cosas, pero no podemos dejar que todo esto nos avasalle como ha sido hasta hoy. ¿Mm? Y cómo sigue siendo, porque han habido muchísimas cosas que han pasado, ¿no es cierto?, entre los movimientos
que hay hoy en día para no solamente destruir la familia, la vida, destruir la familia, la vida, sino también la libertad de conciencia y de religión. ¿Sí? Entonces, acá nos habla de todo esto, pero también en el artículo número 3 del Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 12, ¿sí? En el inciso 3, dice: la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias están sujetas únicamente, escuchen, a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública o los derechos y las libertades de los demás. Cuando nos encerraron por 1 año y medio, por 2 años, acá el Pacto de San José de Costa Rica nos dice que esa libertad de conciencia que teníamos de poder profesar el culto, se vio limitada por una pandemia mundial global. La pandemia global mundial que hubo golpeó el orden público, la salud pública, la seguridad, golpeó todo, mis queridos. Entonces ahí, a través de los DNU, de necesidad, de urgencia, se restringieron todas estas cosas. ¿Qué problema y qué dolor de cabeza para muchos que no sabían esto y que verdaderamente después se comieron una multa? Y no solamente se comieron una multa, sino que le cerraron las iglesias, sino también se llevaron preso a muchos pastores. A mí me llamaban semana por mes: mire, está preso tal y tal. ¿Y qué quieres que haga, viejo? ¿Cómo puedes alquilar un galpón para meter en plena pandemia 500 personas? No solamente te multaron, no solamente te inhibieron, no solamente te fundieron, sino que también te metieron en cana. Porque es así. Yo no puedo poner en juego la vida de los demás porque se me ocurre a mí de que nada está pasando afuera. No puedo poner en juego la vida de los demás. Si yo quiero poner en juego mi vida, es responsabilidad mía, pero no debo arrastrar a nadie. A nadie debo arrastrar. Porque en Estados Unidos y en muchísimos países, por no haber hecho caso, hicieron caso omiso a muchas de estas cosas, muchísimos pastores terminaron presos, condenados, enjuiciados, por no haber tomado las medidas pertinentes de salud, de seguridad, de distancia que teníamos que tomar en todos los protocolos que se nos exigían. Entonces, ¿cuándo se restringe esto? ¿Cuándo se restringe? Cuando hay una situación, una guerra, como está hoy en la actualidad entre Ucrania y Rusia. Hay una guerra. Cuando hay un Estado, ¿no es cierto? Ya sea comunista o sea un dictador, cuando hay una pandemia mundial, cuando ya la pandemia se convirtió en endemia, ahí volvieron de vuelta a levantarse las restricciones. Pero antes, no, tuvimos que hacer cultos virtuales, tuvimos que recurrir a la tecnología, tuvimos que recurrir a las llamadas en cadenas de WhatsApp, todo eso. Nosotros también tuvimos que hacerlo. No, igual nos contagiamos de COVID, porque igual tuvimos COVID, pero más allá de todas estas cosas, muchísimos pecaron Bien, beso. por ignorancia. Por ignorancia. De acá se agarraron para decir: miren, hay una pandemia mundial, el Estado tiene razón. No, porque el Estado nos encerró. Hay gente que no va a haber forma de explicarle estas cosas. No va a haber forma. Hubo mucha gente que no hubo forma de explicarle esto, que hubo una pandemia mundial. No hubo forma de explicárselo, porque las palabras muchas veces se terminan.
de cómo poder explicarte que hubo una pandemia mundial y por esa pandemia mundial nuestras libertades estuvieron restringidas. No podíamos ver a nuestra familia, se nos murieron muchísimos amigos en lo personal, se murieron amigos nuestros que no pudimos ver, tuvimos que interceder para que pudieran pasar de provincia a provincia con muchísimas cosas, un caos. Cuando se altera el orden público, el Estado tiene todas las herramientas para decirnos, no, usted se queda en su casa. Bien, y por más que yo tenga 70 títulos de pastores y 90 títulos de apóstoles, no me va a servir de nada más. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA es el organismo de Estados americanos, ¿sí? El organismo de Estados americanos, están todos ahí, están todos los estados americanos están en ese organismo. Ellos también hicieron su manual de proceso y procedimientos y en el capítulo 15 del principio, de los principios constitucionales, en el capítulo 15, hablan sobre la libertad de conciencia y de religión. Y dicen, casi, no digo lo mismo, pero es interesante todo esto, las personas tienen libertad en su libertad de conciencia y de religión, de profesarla, manifestar, practicarla, conservar, cambiar, según sus creencias, derechos, actividades religiosas, espirituales, ejercer sus prácticas tradicionales, lugares donde se pueden desarrollar todos estos, los derechos de proteger, dice proteger, respetar los derechos de los demás o proteger la salud o la moral pública, preservar el orden público, la seguridad, la disciplina interna, por eso a muchísimos, por no respetar esta disciplina, los multaron, punto. O sea, no es que yo esté a favor, estoy enseñando estas cosas, las estoy enseñando. No estoy a favor de muchísimas cosas que el gobierno hizo en la pandemia. El gobierno en la pandemia, ¿sí? En pandemia, ¿qué hizo? Aprobó el aborto. Nos encerró y aprobó el aborto. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo estoy a favor de la vida. ¿Sí? Pero se dio justo, no digo que fue una casualidad, pero justo aprovecharon él, dijeron, ahora podemos tratar esto. No están los aleluya en la calle, chao. No, nada. Entonces, ellos aprovecharon y esto y les vino como anillo al dedo encerrarnos para poder hacer todos sus tejimanejes. También quiero compartir con ustedes denme un segundito que ya les comento. Según la Declaración Universal, en el artículo 10, y la Constitución Americana, en los artículos 8 y 25, tenemos garantías de ser oídos y de recibir una respuesta en tiempo razonable. ¿Qué tal? ¿Viste cuando mandaba una nota y no te contestan nunca? ¿Cuándo me van? He mandado 20, nunca me han contestado. No, acá tenés vos el derecho a que un funcionario municipal, departamental, distrital, provincial, nacional, internacional, te contesten y te digan sí o no. Porque vos has hecho algo para hacer una actividad y no te respondieron. Bueno, yo necesito una respuesta de esto. Bueno, acá dice que vos tenés el derecho a ser oído y en un tiempo razonable a que te respondan.
Es interesante, porque la verdad que hay muchísimas cosas que dejamos que pasen, y es más responsabilidad nuestra que del Estado. El Estado no va a venir a capacitarme de las leyes que están a favor de la libertad de conciencia y religión. No, no lo va a hacer. Están ocupados con hablar con la E, están ocupados con enseñarle toda la mugre de la S a nuestros hijos, están ocupados, ¿no es cierto?, con meter todas esas ideologías, no solamente de vocabulario, del sexo libre, del pensamiento libre y de tanta otra porquería que vos podés decidir de tu cuerpo hacer lo que quieras y nadie te puede recriminar, ni Dios ni la patria. Ni Dios ni la patria te puede recriminar lo que vos puedas hacer con tu cuerpo. Entonces, en estas cosas, la palabra ayer nos decía, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue talado, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No le echemos la culpa a los demás. Ayer la palabra nos decía estas cosas, amados. Que verdaderamente nosotros podemos defendernos. No con esto mañana se van a hacer abogados. No, para ser abogado tenés que estudiar y una universidad te tiene que avalar. Hay que haber un título de por medio, obviamente. Pero realmente necesitamos saber todas estas cosas para saber cómo defendernos y saber actuar a la hora de actuar, de defendernos con toda propiedad. La ley, esta es una ley nacional, la ley 23458, ley nacional de Argentina, nos habla de todos aquellos títulos apostillados que tienen apostillaje en haya. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos que apostillan su título, ¿sí? Y pueden ejercer su profesión en otro país. Y la haya aprueba, ¿no es cierto?, avala ese título y le da validez en 170 países. ¿Sí? Hay títulos de teología, de capellanía, que tienen apostillaje personalizado y tienen validez en la haya, y esa validez te abre la puerta en 170 países. ¿Por qué es necesario estudiar todas estas cosas? Porque si Dios te da la bendición de viajar a otro país, vos sabés ahora cómo defenderte fuera de la Argentina. Seguramente en algún momento Dios te va a abrir la puerta para que vos salgas de las fronteras y puedas salir a misionar, a evangelizar o a llevar esta capellanía internacional a donde Dios te mande. Y lo podás hacer desde el conocimiento y aplicando todas estas materias, y lo vas a hacer bien. ¿Sí? Debemos entender que todas estas cosas están para ayudarnos. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión. ¿Cuál es su misión? Evangelizar. Bien. ¿Dónde están? Y la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en Mateo, en Lucas, en Marcos y en San Juan dice, y por el mundo y predicad este evangelio. Perfecto. Esa es la ley de Dios, la ley de la Biblia. ¿Qué ley te avala para hacerlo más allá de la ley divina? Acá tengo esto que dice que la libertad de conciencia y religión me avala para poder profesar lo que estoy haciendo. Acá está el aval. Para cumplir con la misión que estoy llevando a cabo. Ya sea evangelización, ya sea que estás misionando, ya sea que estás acompañando a una familia, ya sea lo que sea. Lo estás haciendo
dentro del marco de la legalidad y no fuera de lo ilegal. Estás siendo amparado, ¿no es cierto?, por todos estos tratados y estos convenios internacionales que fueron confirmados por Argentina cuando renovó su Constitución Nacional en 1994 y les dio jerarquía de Constitución Nacional a todos estos tratados para aplicación en todo el territorio de nuestro país. Seguimos avanzando. Vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de las capellanías creadas por ley. Hoy vamos a hablar un poquito, mañana vamos a continuar con este tema. El Estado Nacional, hay hermanos que pertenecen a las fuerzas de Estado Nacional, ¿sí? Las fuerzas de Estado Nacional se componen por tres, ¿no es cierto?, entidades: Ejército, Fuerza Aérea, Marina, tierra, aire, mar. Ejército, Fuerza Aérea, la Marina. Esas tres fuerzas son del Estado Nacional, ¿sí? De esas tres fuerzas del Estado Nacional se derivan o salen de ellas dos que también tienen Estado Nacional, que son Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Ejército, Fuerza Aérea, Marina. Abajo viene Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Algunos están en los puestos límites, otros están en el conurbano, otros ahora les ha tocado ir a Rosario, otros están, prefecturas están en Puerto Madero, en Los Ríos, en diferentes puntos, ¿sí? ¿Sí? Cuidando los límites de Argentina marítimo, igual que el Ejército, la Fuerza Aérea, comprendiendo en todo el territorio aéreo de nuestro territorio nacional, y la Marina también, ¿sí? De hecho, hace unos pocos días atrás estábamos viendo la fragata Libertad ahí en el Puerto Madero, que es hermosa, ¿sí? De todas ellas, de todas estas fuerzas, se derivan o salen fuerzas como la Policía Federal, sale el Servicio Penitenciario Federal, sale la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ¿sí?, la PCA, y también salen otras fuerzas más, ¿no es cierto?, aduana, AFIP y otras más, ¿no es cierto?, que tienen control, ¿sí?, control, que llevan el orden y que pueden auditar en todas estas cosas. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero a que en cada fuerza de estas hay una capellanía de la religión oficial. ¿Cuál es la religión oficial de Argentina según el artículo número 2 de nuestra Constitución Nacional? Argentina sostiene, ¿no es cierto? Sostiene, ¿no es cierto?, como religión a la Iglesia Apostólica Romana, ¿sí? Por eso hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿Cuál es? Ellos tienen la personería jurídica pública y nosotros tenemos personería jurídica privadas. Ellos están en todo el ámbito público, departamental, distrital, comunas, municipal, provincial y nacional, ¿sí? En el año 1978, y como hubieron en las otras dictaduras del 55, 57 y otras más también, de regular, ¿no es cierto?, a toda religión que no sea de Estado público, ¿sí?, del Estado público que no sea, se audita y se controla.
en el año 78, en plena dictadura militar, se dictó la ley 21.745, que es la ley de culto de la Argentina, que solamente tiene 5 artículos. Esa ley de culto nos hace que todos los cultos que profesan en el Estado, en nuestro país, tengan que registrarse y sacar un fichero de culto o un registro de culto con un numerito y dice, ese numerito, usted es iglesia tanto, tanto, tanto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que desde esa época, desde el año 78 hasta la actualidad, la iglesia y todas las religiones registradas en culto de la nación deben, para ser identidades reconocidas, deben regirse por la ley 21.745. La libertad de conciencia y de religión en Argentina, desde el 78 hasta la fecha, está condicionada más que nunca. Pero nosotros podemos hacer, sí, podemos hacer lo que quieran, pero esa ley de la dictadura hasta la fecha nos tiene atado de pie y de mano. A todos. Así que si alguna vez te dijeron que esto, que el otro, que estaba acá, que estaba allá, que había una ley nueva, esto, el otro, te mintieron. ¿Sí? La libertad de conciencia y de religión en Argentina está sujeta a la ley 21.745, por más que el artículo 14, 19, 14 bis y 19 de nuestra Constitución digan que toda persona puede profesar libremente el culto, pero también dice según las leyes prescriptas. O sea, nos da la libertad, pero nos ata a la 21.45, 21.745. ¿Sí? Así que mis amados, no se queden con esa cara larga. Dejamos acá. Mañana vamos a seguir. Esto está muy interesante porque los capellanes tienen que saber, no solamente tienen que tener herramientas para abordar una situación, sino también el conocimiento legal, ¿no es cierto? El conocimiento, ¿sí?, de lo que está haciendo y que lo ampara a usted para poder profesar su libertad de culto, o por lo menos, ¿sí?, lo que está haciendo dentro del orden público, sin llamar, ¿no es cierto?, al desorden público, como ha pasado muchísimas veces que los evangélicos vamos en el ranking, hemos roto el ranking, pero hace rato, con todos los escándalos que hemos tenido, ¿sí?, y que seguimos teniendo, ¿sí? Y esta ley nos condiciona en muchísimas cosas. Mañana vamos a hablar de qué son esas cosas que nos condicionan y no nos da igualdad ante el Estado y ante la religión oficial. ¿Sí? Vamos a hablar las diferencias que hay entre una religión que tiene el Estado público y tiene la personalidad, la personería jurídica pública, y aquella que tiene nosotros con fichero oculto, con personería jurídica privada, todo. Las desigualdades están a la orden del día. Es impresionante porque han pasado más de 40 años de democracia y realmente no ha habido nadie, nada ni nadie que haya podido torcer esto. Ni legisladores, ni presidentes, ni pastores, ni nadie, nadie. No hay una verdadera ley de culto de la democracia en Argentina, como sí lo hay en Chile,
como sí lo hay en Paraguay, como sí lo hay en Uruguay, como sí lo hay en Estados Unidos, como sí lo hay en un montón de países alrededor de Hispanoamérica. Bien, vamos a orar dando gracias al Señor por esta clase. Espero que esta clase haya sido apasionante, como la de ayer, y sea de bendición para todos nosotros. Pastor Guillermo Mailier. Sí, el artículo 14 dice un montón de cosas, pero nos sujeta a la 21.745. Pastor Guillermo, dé gracias al Señor por la clase de hoy, por favor. Dios mío, te quiero agradecer por un día más que podemos capacitarnos, hablar cosas del reino, muchos temas que nos preocupan y no sabemos cómo abordarlo, pero hemos tomado la decisión de agarrar el arado y no mirar hacia atrás. Por eso quiero bendecir al profesor que tenemos, al capellán, al reverendo, por predisponer su corazón, apartar un tiempo para la enseñanza de lo que realmente interesa, que es la vida de aquellos que están perdidos, a través de sus enseñanzas poder capacitarnos para que podamos ser cada día mejores y hacer las cosas con responsabilidad. Quiero bendecir a cada uno también de aquellos que han tomado la decisión de capacitarse para esta tarea que no es fácil, a cada congregación representada a través de nuestras personas, bendecir a la familia de cada uno y bueno, Espíritu Santo, para que sigas obrando como solo vos lo sabes hacer, dándonos convicción de pecado, de juicio, de justicia y bueno, y mostrándonos el camino correcto. Darte siempre toda la gloria, la honra y la alabanza, porque todo es tuyo, para vos y por vos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Pastor. Que el Señor te bendiga. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Héctor, por favor, chequeame ahí. Estoy mirando. Si no, nos vamos, como dijo el pastor, nos vamos a ver no al Látigo Colle, sino a la selección. No, nadie está haciendo una pregunta. A todos les gustó la clase. Ahí está, Susana, levantó la mano. Susana. Abrí el micrófono, Susana, bien. Buenas noches, bendiciones. Me gustó esto y me llamó poderosamente la atención de todo lo que se habló, porque acá en Ushuaia hemos tenido el problema de que hermanos que han salido a testificar a la calle principal les han llamado a la policía y bueno, se los llevaron presos. Y no fue en una vez, sino en varias ocasiones. Predicaban con megáfono y bueno, y eso molestó mucho a la intendencia, porque bueno, se paraban justamente en una esquina donde estaba la intendencia al lado, y bueno, fueron presos como 4 o 5 hermanos porque estaban predicando y entregando tratados ahí en la San Martín, y esto es bueno saberlo, saber hasta dónde podemos con nuestros derechos y hasta dónde no podemos, y respetar las limitaciones que tenemos, ¿no? Como Sí. hijo de Dios, ser respetuoso también de las leyes, porque para algo están. Exacto. Era eso. Y quería saber qué otro artículo o qué otra ley hay como para que esto no pase, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. No se adelante, por favor, hermana. Bien, bien. Gracias. Qué ansiedad, Gracias. qué ansiedad. Sí, no sea tan ansiosa, por favor. Vamos a orar por ustedes, pues, ¿ah? Está bien, gracias. Acepto que oren por mí. Bueno, no sé, ahí dice Diego, pero no está Diego ahí adelante. No. A ver, hermana. Hay una hermana que ¿Levantaste levantó la mano?
Ahí está. No sé por qué dice Diego, la verdad es que no entiendo, soy Fresia. Bueno, quería decirle que muy, muy buena la clase, no tengo preguntas porque todo es excelente de la explicación. Quería decir que muy buena la clase, pero también hay algo muy bueno que, como dice nuestro reverendo, ¿no? Que obedecerás la ley del Señor tu Dios como a sí mismo, la ley de tu gobierno. Y eso es muy importante. Tener en cuenta que las leyes del gobierno no podemos transgredirlas simplemente que porque yo soy cristiana y predico o profeso una X religión. Así que eso sí me... Muy linda la clase, espectacular, hermosa la institución. Eso es todo, ¿no? Perdóname, hermana, ¿sabés qué pasa? En tu cartelito dice Diego, por eso no está el nombre tuyo. Decirle a alguien de la familia que te cambie el nombre. Ahí está mi hijo, ahora voy a hablar con él. Porque dice Diego, por eso dije, es el nombre de la hermana. Gracias, gracias. No, por favor. A ver, Marcelo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El pacto de San José de Costa Rica es como tratado internacional, es el que está por encima de todo. No. O es los tratados internacionales y los pactos internacionales, sí. Argentina los adopta en su reforma del año 94 sí. y les da jerarquía de constitución nacional. ¿Tiene Bien. una jerarquía ese tratado? Sí, de jerarquía de constitución nacional nuestra. Wow. Está bien. No, está bien. No está por sobre encima. Eso no hay nada. Es igual. Bien, ok. Ok. Gracias. No, por favor. En esto también, hermanos, tenemos que ser sabios. La palabra nos enseña que tenemos que ser sabios. Si yo, un ejemplo, la hermana contaba eso, qué lástima, ¿no? Que el hermano no pudo hacer más por estas cuestiones, pero seguramente que si yo me tomo el tiempo de organizarme, de mandar una nota, de pedir el permiso correspondiente, la libertad de uno comienza, ¿no es cierto? Hay límites, hay límites. Dios puso 12 árboles de fruto, pero uno era el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. 10 de ellos se podían comer, y de los otros 2 nada más que podíamos mirarlo. Desde esa época hasta la actualidad, nuestra libertad estuvo condicionada. Está condicionada. No es que somos un libertinaje y es un viva la pepa. No. Desde ese momento hasta el día de hoy nuestra libertad está un poco condicionada, ¿sí? Porque, sin embargo, según algunos dicen que menos mal que comieron del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal, porque si hubieran comido del árbol de la vida hubiera estallado el universo. Pero nosotros sabemos que a través de la palabra de Dios en Apocalipsis dice que el árbol de la vida será para sanidad de las naciones. Así que, mis amados, es una pequeña referencia nada más que estoy haciendo, ¿sí? Algunos entienden algunas cosas, no hablamos de doctrina, por favor, no me malinterprete. Esto es lo que yo pienso para mí, ¿sí? Para mí lo pienso esto. No hablamos de doctrina, no lo hemos hecho desde el primer día, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero sí tenemos cosas que nosotros debemos cumplir, ¿sí? Que el Señor nos bendiga. Bueno, nos vemos mañana. Azul, ¿habías levantado la mano? ¿O que abriste el micrófono? Fue sin querer, estaba corriendo porque estoy en un celular. Igual ahí contesté una pregunta que habían hecho en el chat, espero que la haya contestado bien, sobre cuál era la ley que te permitía recibir, ser oído y recibir una respuesta rápida. Y yo le puse la Constitución Americana, artículo 8 y 5. ¿Estaba bien? Sí, no se olviden que esta noche les subo todo el material, ¿sí?
para que ustedes lo puedan tener y para que lo puedan compartir, para que a la hora de pedir permiso lo puedan hacer con todos esos fundamentos y recibir una respuesta con fundamento también, ¿sí? No se olviden de que si hacen una nota, háganla por duplicado. Una dejan y la otra te firman con un sello, un recibido, una devolución. Cosa que cuando venís y decís, mirá, che, mirá, acá está, me la firmaste vos la semana pasada, ¿qué pasó? Eso es un poco de lo que es de lo que vamos a hablar en el segundo nivel de capellanía, pero son cuestiones administrativas estas también que debemos tener cuidado, ¿sí? Así que bueno, mis amados, nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Que el Dios de paz les bendiga. Muchísimas gracias por el momento, por estar. Sí, esa ley Vasconcel nos pone a lo que es, no solamente esa, también hay una capellanía. Mañana vamos a hablar de esa capellanía episcopal de católica que mete curas a la vuelta por todo el Estado Nacional. Así que, y los curas se jubilan con jubilaciones de jueces de primera instancia. Cuando un pastor evangélico no tiene ni siquiera el reconocimiento en el ANSET de tener su figura y de poder hacer un aporte razonable para jubilarnos como ministros de culto. Eso vamos a hablar mañana. Así que el Señor nos bendiga. Los espero mañana a todos. El Dios de paz les acompañe. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.